respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. Lección 11. Morando en la tierra. La vida comunitaria puede originar disputas y tensiones, pero es el único camino para servir a Dios y su causa de salvar a las naciones del mundo. Esto es especialmente cierto cuando se vaya a dar la formación del único rebaño profetizado por Cristo para los últimos días, cuando dijo: «También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor». Juan capítulo 10, versículo 16. El profeta Daniel lo explicó bajo la terminología de terminar la dispersión del poder del pueblo santo para que todos los escogidos de diferentes orígenes, estratos sociales y culturas trabajemos juntos, regidos por los principios generadores de vida provenientes del cristianismo. Esta semana estudiaremos Josué 22, capítulo que describe los primeros intentos de normalización de la vida social ya morando en la tierra prometida y un desafío surgido de un gran malentendido entre el pueblo, que para normalizar su vida comunitaria y cumplir con la misión de ser bendición, debían unirse. Expliquemos un poco lo sucedido, pero no debes dejar de leer todo este capítulo. Al principio de la conquista, Josué ordenó a las tribus del este que cruzaran el Jordán y participaran en la conquista junto con las tribus del oeste del Jordán. Ahora que la tarea estaba cumplida, eran libres de regresar a su territorio. Sin embargo, en su camino de retorno, al llegar a los límites del Jordán, construyeron un altar similar al altar del holocausto del santuario, el cual despertó preocupación entre las tribus del este, al interpretar la situación como una rebelión contra los designios de Dios. Ya ellos habían vivido este tipo de desvíos y habían quedado traumados y llenos de temores, por lo que rechazaban todo vestigio de cambio, pues no querían alejarse de esos principios organizativos al estar convencidos de que son el único camino de conseguir el desarrollo físico, mental y espiritual necesario para cumplir con la responsabilidad. ¿Cómo enfrentar este tipo de situaciones? En el libro de Josué 22, del versículo 1 al 8, Josué afirma que las tribus del otro lado del Jordán habían cumplido plenamente las obligaciones establecidas por Moisés y por él mismo, lo que había significado una importante dedicación y sacrificio en favor de la causa común del remanente. Lucharon junto a sus hermanos durante todo este tiempo, lo que en realidad significaba unos 6 o 7 años. Sus esposas e hijos permanecieron al este del Jordán, y aún así ellos decidieron luchar lealmente junto a sus hermanos, afrontando las amenazas de las heridas y la muerte en la guerra. Así se subraya indirectamente la importancia de promover los intereses colectivos antes que los individuales dentro de esa organización social a la cual estamos llamados a entrar para estos últimos días. Y ese principio es el que produce la unidad como comunidad cristiana. ¿Volvería a la unidad este pueblo, por ahora dividido en dos grupos de un mismo remanente, a pesar de la frontera natural que el Jordán representaba entre ellos? ¿Dejarían que su culto común al único Dios los preservara como su nación elegida, unida y fuerte bajo su conducción teocrática? Para estos tiempos, en el establecimiento del reino de los santos aquí en la tierra, seguramente el remanente final se encontrará en una situación antitipo de este tipo, y deberíamos, como escogidos de Cristo, apuntar a la unión con los hermanos del otro lado del Jordán, por ser parte natural y originaria del remanente. De seguro el Espíritu nos mostrará la verdad, pero debemos abrir nuestra mente ante sus revelaciones para los últimos días y estar sensibles a su voz para ser guiados en medio de los desafíos del tiempo del fin. En la narración, la expresión «toda la congregación de Israel» se refiere solo a las 9 tribus y medias del Jordán occidental, lo que subraya la ruptura que se produjo entre los dos grupos. De hecho, la cuestión que subyace en el relato es si las tribus del lado oriental del río podían ser consideradas adventistas o no. Cabría esperar una conclusión apacible de la historia. Sin embargo,
La tensión surgió cuando se informó que las tribus del este erigieron un altar o forma de organización comunitaria junto al Jordán, lo cual fue asumido por algunos líderes no claros en la historia de aquel pueblo como una rebelión o apostasía del grupo original. Sin embargo, el registro profetiza que se levantarán líderes conscientes quienes buscarán la verdad y enviarán una comisión para investigar al supuesto grupo disidente. La comitiva estaba encabezada por Fines, hijo del sumo sacerdote Eleazar, quien sucedería a este tras su muerte. Fines ya había adquirido cierta notoriedad como el sacerdote que puso fin al libertinaje de Israel en Baal-Peor, incidente registrado en el libro de Números, capítulo 25. La delegación inició la acusación de sacrilegio y rebelión con la fórmula profética oficial, dice así: la comitiva lanzó la acusación de que aquel pequeño grupo había cometido prevaricación, traición y rebelión. El término traducido aquí como transgresión es la misma palabra hebrea que se utilizó para describir el pecado de Acán y que aparece varias veces en los 5 primeros libros de Moisés. Por ejemplo, en Levítico capítulo 5, versículo 15, Levítico capítulo 6, versículo 2 y Números capítulo 5, versículos 6 y 12. Los ejemplos de Acán y Baal-Peor servían como precedentes, uno por traición y el otro por rebelión, por lo que podemos concluir que ellos estaban expresando el temor de las 9 tribus y media de que el acto de construir una comunidad no autorizada condujera a la apostasía, la idolatría y la inmoralidad, lo que provocaría la ira del Señor sobre toda la nación si los aceptaban como parte de ellos. Al leer Josué capítulo 22, del versículo 21 al 29, la respuesta de los acusados, tan directa y contundente como la acusación, se nota que se constituye en el núcleo temático y estructural del capítulo. Las tribus no respondieron precipitadamente a las acusaciones esgrimidas contra ellas, sino que escucharon en silencio. Dada la gravedad de las acusaciones, su paciencia es ejemplar, ya que ilustra el verdadero significado del proverbio. La respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. La frase inicial de la defensa es una serie de nombres divinos atribuidos al Dios de Israel: el Señor, Dios de los dioses, el Señor Todopoderoso. La lista se repite 2 veces con fuerza creciente, pues se convierte en un juramento solemne para disipar las dudas y falsas acusaciones que casi condujeron a una guerra civil dentro del remanente. Los acusados estaban firmemente convencidos de que Dios conocía y comprendía plenamente la situación, y esperaban que la delegación llegara a la misma conclusión. Las 2 tribus y media también asumieron su responsabilidad ante el Señor, invocando su castigo sobre ellos mismos en caso de que hubieran cometido la falta que se les atribuía. Seguidamente se produjo una sorprendente revelación que, por un lado, demostraba que la acusación carecía de fundamento, pues un altar no solo sirve para ofrecer sacrificios, y por otro, revelaba su verdadera motivación. El temor a la posible pérdida del mensaje original del Evangelio eterno y no la apostasía había sido la verdadera motivación de su acción. Por lo tanto, la construcción de una comuna no era evidencia de apostasía, como se había supuesto. Por el contrario, habían actuado motivados por el respeto reverente para con el Señor y su obra salvadora para con las naciones del mundo. La misma motivación de las tribus del Jordán occidental. La verdadera base de la unidad de Israel no era la organización ni la extensión de la tierra recibida, sino su lealtad espiritual al pacto eterno establecido entre Cristo y ellos para salvar a la humanidad. La genuina preocupación de las tribus que residían al oeste del río también se puso de manifiesto cuando expresaron su auténtica alegría al comprobar la inocencia de las tribus del este. En lugar de sentirse derrotados por los argumentos de sus hermanos, mostraron auténtico regocijo, porque sus sospechas resultaron erróneas. Se evitó así la guerra civil en Israel y se preservó la unidad de la nación. De seguro, así será para estos últimos días.